miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos Radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, queridos amigos. Una vez más estamos aquí en su programa Hablando con Dios. Su servidora Ana Cristina Solís va a acompañarlos en esta tarde preciosa para compartir una vez más de la palabra de Dios, esperando que las reflexiones que realizamos aquí sean de edificación para usted y para su familia. Damos gracias a ustedes por tomarse ese tiempo y dedicar unos minutos a poder analizar y estudiar la palabra con nosotros, que con mucho gusto nos reunimos para compartir con usted. Igualmente agradecemos a Radio Costa Rica por darnos la oportunidad de obtener este espacio para compartir con ustedes y para participar en la evangelización de la palabra de Dios. Recuerden también que nosotros podemos utilizar este espacio para anunciar sus servicios o sus productos, y con mucho gusto lo podemos hacer, o bien si usted desea consultar algo relativo a las prédicas, o quiere una cita de consejería, o quiere obtener los links para las reuniones de Zoom o los horarios de las reuniones presenciales, estamos a sus órdenes en el teléfono 8318-7361, y con mucho gusto vamos a estar atendiendo sus consultas. Bueno, en esta tarde quiero compartir con ustedes una palabrita que es muy hermosa, y la cita base de esta reflexión está en Juan 15:15. Voy a leerla y posteriormente vamos a analizar algunos aspectos y algunos términos que se utilizan en esta presentación. Bueno, dice la palabra en Juan 15:15: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta palabra es preciosa porque nos habla de esa intimidad, de esa relación de amistad que desea el Señor que nosotros tengamos con Él. Muchas veces buscamos personas en quien refugiarnos para contarles, para hacerle alguna consulta, y sabemos que por ser nosotros humanos, ¿verdad?, llenos de defectos, podríamos escoger a la persona menos indicada
O bien podríamos equivocarnos en la respuesta que nosotros podamos dar a una persona que requiere un consejo como un amigo. El Señor viene, ¿verdad? Y aparte de que Él se rebaja de su señorío para acercarse al hombre y traer la salvación, se va hasta el extremo de querer tener una relación con nosotros, de una camaradería, de una intimidad, de una relación que representa la amistad, y de eso vamos a hablar. En la palabra de Dios hay varios términos que constantemente se mencionan en diferentes versículos. A veces se escucha hablar de esclavo, de siervo y de amigo, en este caso. Entonces, vamos a ver cómo el Señor, a través de esa relación que quiere tener con nosotros, nos ha ido o quiere pasarnos de esclavo a siervo y luego de siervo a amigo. Entonces vamos como en un crecimiento en esa relación con el Señor. Vamos a ver algunas reflexiones o algunos significados de estas palabras que estoy mencionando, como para tener una idea de la diferencia que hay entre los términos. Sabemos que los esclavos, ¿verdad?, son como objetos, o en esos tiempos de Jesús o en otros tiempos, los esclavos eran propiedad de los señores, eran como un objeto. Estaban obligados a hacer todo lo que los amos decían, o sea que no valía para nada su propia opinión. Y luego esto, a través de el crecimiento espiritual y la venida de Jesucristo, todo esto fue cambiando. En el término, ¿verdad?, de lo que es la libertad que el Señor nos ha dado para sacarnos de la esclavitud, ¿verdad? Sabemos que la mayor esclavitud que tenemos es el pecado. El pecado, cuando nos toma a nosotros, se vuelve como el Señor de nuestras vidas. Nos hace propiedad y nos obliga a actuar de una forma que nos va a traer solo tristeza y amargura. Y nos tapa la boca, o sea, nosotros somos como vendidos directamente al enemigo a través del pecado y nos convertimos en esclavos del enemigo a través del pecado. Por otro lado, cuando hablamos de la palabra siervos, en la Edad Media se habla de personas o de empleados que tienen como un contrato de servidumbre feudal, en donde estas personas tienen derechos y obligaciones por parte del señor y del siervo, o sea que el siervo le da un servicio y el patrono, ¿verdad?, o el señor le da una retribución. En la Real Academia, siervo se define como una persona también, ¿verdad?, desde otro punto de vista, que sirve a otra persona y que acata por una remuneración las órdenes que él expone o que él acuerda con ese siervo. Desde la palabra de Dios, cuando hablamos de un siervo, se define como una persona que quiere servir a Dios por su propia voluntad y que guarda los preceptos que el Señor Dios establece. Cuando se trata de siervos, hay una voluntad por parte del siervo de ponerse de acuerdo con su señor para dar ese servicio, lo cual no es igual cuando nosotros somos esclavos. Cuando nosotros somos esclavos, recibimos, estamos subyugados sin ninguna opinión a lo que nos quiera mandar el amo. En este caso, cuando nosotros somos esclavos del pecado, somos esclavos del enemigo. La palabra esclavo viene también de una palabra griega que es doulos.
que se refiere a que el esclavo era alguien tomado contra su voluntad y obligado a servir. O sea, entra en una posición de que está subyugada a otra persona, ¿verdad? Como si fuera un objeto que no tiene voluntad, que no tiene opinión. ¿Cuál es esta diferencia, verdad? Entre esclavo y siervo. Legalmente, ¿verdad? Si hablamos desde el punto de vista de estas relaciones que se establecían en algún momento, el esclavo era considerado, como les dije antes, una mercancía. Y esa mercancía era como un objeto que el dueño podía vender, comprar, regalar, cambiar. No tenía ningún valor. En cambio, los siervos eran trabajadores en ese tiempo agrícolas y que se vinculaban con un patrón a cambio de una remuneración. También está en estos tiempos en que se daban este tipo de relaciones, el, los amos podían establecer un vínculo con los servidores que les daban un terreno para cosechar la tierra como parte de su remuneración. Podían también recibir por parte del Señor, recibir una parte de sus ganancias, o sea que hay un intercambio de necesidades. Yo le doy y usted me paga, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de la parte espiritual, el Señor se da como un siervo, se da al servicio, pero se da de una forma libre. Él desea, ¿verdad?, que la relación que existe entre el amo y el Señor, o sea, entre el Señor Jesucristo y nosotros, sea una relación en donde medie el amor, porque si no habrían otro tipo de intereses que no corresponden a lo que es la verdadera amistad que el Señor desea tener con nosotros. Él desea tener con nosotros una relación de amor, y en el amor verdadero, en esa relación profunda con Dios, hay libertad. Y Él desea que nosotros tengamos esa relación y ese servicio con Él basado en la libertad, en un servicio por amor. Bueno, sabemos que nosotros fuimos esclavos, ¿verdad? Una vez que desde el pecado de Adán hasta el día en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, todo ese tiempo anterior, fuimos esclavos del pecado, pero Jesucristo nos compró para para quitar nuestra categoría de esclavos y pasar a ser siervos por nuestra propia voluntad, porque sabemos que es voluntario el anhelo que tenemos y es voluntario de parte nuestra de recibir al Señor como nuestro Dios y Salvador. El Señor pagó el precio para la salvación del mundo. Él pagó el precio más alto, que es su propia sangre, para comprar nuestra salvación, porque nosotros éramos una mercadería, éramos desechados, no valíamos absolutamente nada porque éramos esclavos del pecado y el enemigo podía hacer lo que quisiera con nosotros. Pero el Señor quiso entregar su sangre para comprarnos, pero no para subyugarnos, sino para que nosotros vivamos en una libertad. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y entendemos que Él pagó el precio por esta salvación y que su sangre, ¿verdad?, es la que fue entregada, su amor hasta el extremo, porque esa relación de amor viene desde el principio, en el momento en que Jesús decide entregar su vida para salvarnos. Parece que no todos lo entendemos así. Parece que no hay
claridad en lo que nosotros entendemos por esclavitud, por siervo y por amigos. Entonces, muchas personas muchas personas que creen, o muchos siervos que creen haber entregado su vida a Jesucristo, siguen muchas veces viviendo en la esclavitud del pecado. O sea, quieren recibir los beneficios de esa compra que hizo Jesús, pero quieren a su vez seguir viviendo en pecado, y eso no puede ser, porque o somos esclavos o somos libres. Entonces, nosotros tenemos la plena libertad de ser siervos, y no solo siervos, amigos, y muchas veces estamos cayendo en la esclavitud, en llevar una vida de esclavitud. Entonces vamos a ir avanzando para descubrir ese amor tan profundo y esa relación que el Señor quiere. Cuando el Señor se entrega, ¿verdad? Y se viene del trono de Dios, porque dice la palabra que desde el principio eran Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él estaba en el trono de Dios. Él, siendo Dios, se despojó de su rango y se hizo siervo. Se hizo el que vino a servir y a comprarnos a nosotros para sacarnos de esa esclavitud que nos tenía el pecado. En Filipenses 2, 6, 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, y tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, en esta palabra vemos cómo el Señor, en el amor profundo que tiene hacia la humanidad, se despojó de su rango. Se despojó de su rango y pasó de su trono a ser un hombre con todas las características y con todas las limitaciones en cuanto a la necesidad que tenemos nosotros, y el dolor, la tristeza, o sea, todo menos en el pecado, como sabemos, ¿verdad? Entonces, él se despojó, él no lo pensó, ¿verdad? Para entregarse, para comprarnos a nosotros y para que nosotros fuéramos salvos, ¿verdad? El Señor quiere, ¿verdad? Que ese servicio, que esa entrega que hizo por nosotros, nosotros podamos valorarla, porque parece que en la actualidad y en el mundo, a como se encuentra, todo el mundo perdió de vista esto, o la gran mayoría de las personas quieren tener la salvación, pero seguir dependiendo del pecado. Quiere estar con un pie en el pecado y con un pie en las cosas de Dios. Y el Señor no, nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que tener una determinación. Cuando nosotros fuimos sacados del pecado como esclavos y pasamos a ser siervos por amor, nosotros nos comprometemos con Él a seguir sus preceptos para poder vivir de acuerdo a esa libertad, pero el Señor no quiere que usted ni yo lo haga por la fuerza. Él quiere que lo haga que lo hagamos por amor. Por eso él habla, y Él nos habla hoy de que Él no quiere que seamos solo siervos, que sí estamos al servicio de Él, pero que entremos en una relación tan profunda que ya no sea obligado para nosotros seguir sus preceptos, que no sea una carga para nosotros seguir su palabra, sino que es tanto la capacidad de amarlo que nosotros lo hagamos porque eso brota de nuestro corazón, brota de nuestro querer y hacer, brota de nuestra voluntad. Entonces, muchas veces podemos estar al servicio del Señor, pero con una carga. Muchas veces vemos el servicio del Señor como un cumplimiento. Muchas veces incluso somos irrespetuosos con el Señor
y le reclamamos, o sea, le echamos en cara muchas veces las bendiciones que Él nos da o pedimos más de la cuenta como si Él estuviera obligado a darnos a nosotros algo, cuando Él ya lo dio todo y nosotros, y Él lo que desea es que nosotros sigamos sus caminos y seamos sus amigos en la total libertad del amor. Eso es lo que Él quiere. También Él desea que esa posición de amistad en esa relación de siervos por amor con Él sea recíproca con nuestros hermanos. Entonces, no solo Él se despojó de su señorío, sino que vino a ser siervo. Y en ese servicio nos enseña a que de igual manera como Él vino a servirnos a nosotros y a comprarnos para sacarnos del pecado, nosotros también debemos amarnos y servirnos los unos a los otros. En Juan 13, del 1 al 17, dice, es una lectura un poco larga, pero voy a extraer un trozo, digamos, que habla sobre esto que estoy mencionando. Dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto este ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta cita de Juan 13, del 1 al 17, se menciona cómo el Señor en la última cena, luego de conversar con ellos, luego de compartir, viene y les lava los pies, se postra y les lava los pies como la muestra más profunda del amor y del servicio que Él tiene para nosotros, en donde Él no trae, no vino a este mundo con unas ínfulas de autoridad y poder que subyuga a otros, sino que Él vino a enseñarnos lo que es el servicio, lo que es el amor, no solo a Él y a sus preceptos, sino un amor en donde ese servicio no sea solo de una forma vertical, como es la cruz, ¿verdad? Que en alguna ocasión estuvimos hablando de la forma de la cruz. Tiene una, una línea o tiene una forma vertical que nos habla de la relación con Dios y tiene una forma horizontal totalmente unidas para que formen una cruz perfecta, que nos recuerda que nosotros tenemos una relación con Dios, pero que esa relación debe ampliarse a la relación con los demás. Por lo cual yo no puedo pretender tener una buena relación con Dios, servirle a Dios y olvidarme que tengo mis hermanos, sino que en la medida que yo me hago amigo de Dios, tengo la misma misericordia que Él tiene para mí, yo la voy a tener con las demás personas. Al servir, cuando nosotros servimos, ese propósito nuestro no es para gloria propia, sino que debemos servir a los demás para la gloria de nuestro Maestro y Señor, quien hace por nosotros y nosotras lo que no podríamos hacer por otros y nosotras mismas sin Él. O sea, nosotros no podemos, por nuestro mismo egoísmo que nosotros no tenemos la capacidad de poder que nazca de nuestro corazón ese anhelo de misericordia para los demás. Sin Él no lo podemos hacer. Por eso es esa conexión vertical con el Señor para llenarnos de su presencia, para llenarnos de su amor, para llenarnos de su misericordia. Y luego, una vez que yo esté llena, una vez que ese vaso esté lleno de lo que desborda de ese vaso, es lo que yo voy a dar. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo no puedo dar amor si yo no recibo el amor, no estoy dispuesta a recibir el amor del Señor para poderlo llenarme yo y luego llenar a las demás personas. Esa palabra que nos habla de que el Señor
en esa última cena nos habla de esa relación íntima tan profunda, ¿verdad? Que desea que tengamos. Es maravilloso, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? Eh, sobre lo que es el término amigo, ¿verdad? Entonces, el Señor nos habla mucho de esto, de esa, dice que el amor, el verdadero amor, es cuando el amigo da la vida por sus hermanos, ¿verdad? Que es la muestra más grande que el Señor nos dio. Entonces, cuando el Señor nos habla de que quiere tener con nosotros esa amistad, es porque por lo general cuando nosotros tenemos un, un empleo, un servicio, usted va y usted cumple su parte, usted es remunerado, pero no necesariamente conoce las cosas de su patrón o las cosas de su Señor. Pero cuando el Señor nos ofrece su amistad, Él mismo dice, los he llamado amigos porque todas esas cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, lo más profundo, la intimidad más grande, aquellas cosas que ojo no vio ni oído escuchó, nos son reveladas a nosotros cuando nosotros tenemos esa verdadera amistad. El Señor no se guarda nada para sí. El Señor lo muestra todo, lo da todo, lo entrega todo y todo lo que viene del Padre, lo más precioso, maravilloso, la revelación más profunda, nos la entrega para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos dar el amor hacia las demás personas. ¿Cómo es que yo puedo lograr que el Señor me dé a conocer esas cosas que tiene el Padre en esa relación de amistad? Cuando nosotros tenemos una relación de amistad profunda o una relación de mucho amor, nosotros deseamos estar con esa persona. Nosotros no nos duele entregar nuestro tiempo a esa persona. Nosotros anhelamos estar con esa persona, porque es esa verdadera amistad. Es una amistad que el Señor quiere, en donde Él a nosotros no nos pide nada a cambio. Y cuando Él quiere que nosotros seamos con nuestros hermanos igual, es porque nosotros no debemos ser egoístas dando para que me den, y mucho menos con Dios. Muchas veces somos de verdad que queremos exigirle a Dios o queremos servirle para que Él me dé cosas, pero no, Él no a nosotros, no nos obliga a nada, Él no nos pide nada a cambio porque Él nos da una relación de verdadera amistad. También otra cosa importante es que Él quiere tener una relación no de a oídas, sino íntima con usted, no por lo que le hizo a otro, no por lo que le dijo a otro, no por lo que el milagro que le sucedió a otra y la relación, no, es una relación que porque la palabra dice, de a oídas te he conocido, pero te he visto cara a cara. El Señor quiere hablarnos a nosotros de una forma directa y de una forma en donde no hayan mediadores, sino no hayan ni segundas ni terceras personas, sino una relación totalmente directa. A veces estamos muy acostumbrados, ¿verdad? A podemos tener un mentor o podemos tener una persona a quien nosotros podamos consultar cosas, pero a veces caemos en la idea de de preguntarle, por ejemplo, al pastor o al mentor, qué es lo que el Señor, qué es lo que usted cree que el Señor quiere para mí, o qué es lo que le dijo el Señor que yo debo hacer. O sea, sí es bueno, ¿verdad? Porque tener un mentor en donde nosotros podamos consultar, pero nosotros tenemos que ir creciendo de manera que yo no necesite ni segundas ni terceras personas porque tengo una relación directa. Es el Señor que a mí me habla.
Es el Señor que no necesita decirme cosas a través de otras personas, sino que Él me las quiere decir a mí en esa intimidad de esa amistad sin interés que Él tiene conmigo. Otro punto maravilloso de esa amistad que él quiere tener con nosotros, Él promete que nos dará a conocer todo lo del cielo, aunque estemos aún en la tierra. O sea, Él quiere revelarnos su palabra y el corazón de Dios, los deseos de Dios, que esa voluntad de Dios y ese anhelo de Dios sea puesto en nuestro corazón, que esas profundidades de cosas que a veces no entendemos, las podamos llevar a nuestro corazón, o por lo menos no necesariamente entender a Dios, porque no hay nadie que pueda entender a Dios en su magnitud, porque nosotros somos muy limitados y Dios es eterno, Dios es grande y poderoso. Pero cuando Él nos quiere dar a conocer, cuando Él se quiere revelar a nosotros, nosotros vivimos en una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que estamos en ese reposo de Dios, aunque yo no entienda muchas cosas, aunque yo no comprenda, yo llego a tener esa amistad y esa confianza y no pongo en duda el amor de Él, que yo puedo estar en las peores circunstancias, que yo puedo tener y gozar de ese momento de reposo y de ese momento de paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor quiere que nosotros le sirvamos por amor, no que nos sintamos obligados o que nos estresemos de, por ejemplo, en el caso de las personas que sirven en charlas o eh, que quieren dar una reflexión, que no sientan la presión de que son ellos los que van a hablar o de qué voy a hablar, de qué voy a predicar. O sea, en el momento oportuno, si nosotros llegamos a los pies de Cristo, fluye, porque recordemos que es el Espíritu y nosotros nada más somos las personas que estamos entregándonos para que sea el Señor hablando a través de nosotros. Entonces, eso, digamos, en el crecimiento espiritual, entendemos que no soy yo, sino que es Cristo en mí el que va haciendo la obra, el que va eh, hablando, el que nos va revelando, el que nos quiere dar a conocer cosas para que nosotros también a su vez se las podamos decir a las personas que nos rodean. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Eh, de esa amistad o cuando el Señor nos ofrece esa amistad, tenemos que pensar que no estamos en tiempos anteriores donde donde tenían que ir a una montaña a buscar a Dios, que ahí mismo, dentro de ti, está el Espíritu Santo y que en cualquier lugar, en un rincón de su habitación, usted solo tiene que cerrar las puertas y hablarle con toda libertad al Señor. Por ejemplo, en tiempos pasados no era así. En Job 23, 3 al 7 dice la palabra, ¿quién me diera el saber de dónde hallar a Dios? Era la expresión que él tenía porque él había tenido una relación de a oídas y luego tuvo una relación cara a cara con Dios. Él dice, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, llenaría mi boca de argumentos, yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza. No, antes él me entendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Pareciera ser, palabra de Dios, pareciera ser que él anhelaba en tener ese encuentro con el Señor, en esa intimidad con el Señor. Y en estas expresiones de estos
nos habla de ese anhelo, de esa cercanía, que a veces nosotros no valoramos, que a veces nosotros lo damos por sentado. En Mateo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Palabra de Dios. Entonces, Él está ahí, accesible. Él está accesible para nosotros. Y Él quiere darnos las mejores cosas. Quiere que logremos ser revelados de su voluntad para que sepamos qué pedir. Por ejemplo, en Lucas 11, del 9 al 11, dice, yo les digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y si alguno de vosotros, porque si alguno de vosotros es padre y su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? Si ustedes, siendo malos, dan cosas buenas, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan. Palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos en esa intimidad y amistad con Dios, en donde nos es revelado, podemos estar en una sintonía de qué pedir. A veces no recibimos, como dice esta palabra, porque no sabemos pedir, porque no estamos pidiendo cosas que convienen, porque lo que nosotros creemos no está en sintonía y no es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros, hay personas que se pueden molestar porque no se les da lo que están pidiendo, pero tal vez esto que están pidiendo no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y las personas se enojan y reclaman esta palabra. Pero cuando nosotros entramos en esa intimidad con Dios y cuando nosotros nos tratamos como verdaderos amigos que quiere el Señor, Él nos dará a conocer por qué sí, por qué no. Él dará la paz para entender que lo que está sucediendo es lo mejor para nosotros. Todo tiene que ver con esa relación íntima eh, que el Señor quiere. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. No tenemos que ir muy largo a buscarlo. Es solo buscar ese espacio, ese tiempo para hacer silencio, para tratar de alejarnos del bullicio, del cansancio y del mucho que hacer para escuchar su palabra, para escuchar su voz, para quitarnos los afanes que a veces nos vuelven sordos y que no nos dejan escuchar la voz del Señor. No es necesario eh, ir a buscarlo muy largo, está ahí dentro de tu corazón. Solo búscalo, solo enciérrate en tu cuarto y saca ese tiempo para silenciar la conciencia, para tranquilizar todo nuestro ser, para abrirnos nuestro corazón a escuchar lo que Él quiere hablarnos. En Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es porque el corazón es el medio que Él quiere utilizar, es lo más profundo. El corazón es la forma en que Él quiere comunicarse conmigo. Cuando nosotros estamos de rodillas en su presencia y, y entregamos, o sea, le damos a Él todo el honor, toda la gloria, lo reconocemos por quien es, lo alabamos, estamos poniendo nuestro corazón a sus pies, estamos disponiéndonos para que Él nos hable, estamos abriendo nuestros oídos para que haya una relación, una puerta abierta
que es la que nosotros debemos tener para que el peso de esa amistad que Él nos está ofreciendo pueda llegar hasta nuestro corazón. Vamos a ver algunos contrastes también sobre la palabra siervo que se mencionan en la palabra y que a veces nos puede no quedar muy claros. En Lucas 17, del 7 al 10, vamos a ver. Lucas 17, del 7 al 10 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la mesa, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido yo. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que por lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se te ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues hemos hecho lo que debíamos hacer. Palabra de Dios. Esta es una palabra que también tenemos que meditar. En algunas otras versiones se dice así, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se los ha mandado, decid, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos hacer. Entonces, esa palabra de siervos inútiles es como, hay que explicarla un poco, porque no es que esa relación de amistad o de servicio que tenemos con el Señor o de siervos para Él nos minimice a través de esa palabra. Cuando se habla en esta interpretación o en esta traducción de la palabra inútiles, se refiere a que debo ser un siervo que no me creo merecedor. O sea, lo que quiere decirnos el Señor es que cuando nosotros no es de inútil de que no sirvan para nada, sino que nosotros no debemos tener un corazón interesado, sino que nosotros no debemos creernos merecedores por el servicio que nosotros estamos realizando. En otra palabra, ¿verdad? Dice en Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles, ¿verdad? Entonces parece como que hay un contraste ahí. A eso se refiere, que el Señor espera de nosotros ese servicio y que Él nos va a recompensar, porque así lo dice esta palabra. Nos va a recompensar y nos va a sentar a su mesa. Entonces, tenemos que entender que esa palabra inútiles es como que nosotros no debemos hacernos o esperar la gloria por nuestro servicio. También en Mateo 25:21 habla sobre el servicio y lo que el Señor espera de nosotros. Por amor, dice, Mateo 25:21, y si su señor le dijo, bien, le dijo, está hablando de cuando les entregó los talentos a los siervos, le dijo a uno, eres un buen siervo fiel, porque en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su señor. Entonces, también la persona cuando hace lo que debe hacer con amor, siempre va a recibir una recompensa. En los versículos citados anteriores, referentes al Señor o el dueño, que cuando llegue
en- encuentre al siervo haciendo lo que debe hacer, se dice que lo va a sentar a la mesa y le servirá. Y en el segundo versículo de Mateo dice que al siervo que ha sido fiel, el Señor le dice que entre en el gozo del Señor. Pero al desobediente, o es decir, al que no hizo lo que le correspondía, no, no le será dado ese gozo, ¿verdad? Dice en Mateo 25, 29, 30, porque al que tiene, le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y crujir de dientes. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo dice que una vez que hayamos hecho todo lo que se nos ha ordenado, digamos que somos siervos inútiles? La respuesta la daremos de una manera sencilla y contundente. Aquí viene la explicación. Dios nos ha llamado a ser siervos útiles y obedientes a su reino. Los inútiles no obedecen a Dios, son los que esperan la recompensa o los que sirven con un interés. No puede, o sea, está bastante claro. Eh, la palabra acorde al propósito que va más allá es inútil, quiere decir sin mérito. Es decir, que nosotros somos indignos de creernos que por servirle a Dios, Él le podemos torcer el brazo, que es a veces lo que queremos saber. Cuando nosotros tenemos esa relación o cuando nosotros pensamos en que somos siervos con interés y que le damos un servicio a Dios y Él tiene que darnos a nosotros una recompensa, si yo me muevo en ese plano, exactamente así voy a hacer con los demás. Y eso es lo que el Señor no quiere, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros no seamos siervos, que nos creamos superiores a los demás, o que cuando se refiere a un siervo que quiere ganar el mérito, son aquellos que creen que dándose golpes de pecho o porque oran mucho, van a adquirir cosas porque dan un testimonio falso de su vida, pero están alejados de la voluntad de Dios porque tal vez quieren tener una vida de hipocresía, no dan testimonio profundo, no hacen que su palabra se haga vida en ellos, sino que lleva un doblez de vida. Eso es lo que el Señor no se refiere a los que no van a entrar en el gozo del Señor, a los que llevan una vida doble, a los que esperan siempre ser retribuidos y no siembran para el reino, sino que siembran para ser retribuidos de una vez y a veces, muchas veces, exigimos a Dios cosas, queremos torcerle el brazo y queremos obligarlo. Y queremos hacer incluso tratos irrespetuosos con Él, como decirle, deme esto y yo hago, ¿verdad? Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que vivamos una vida en libertad, una vida en donde entreguemos nuestra amistad eh, y que no vivamos como simples siervos, sino que aprovechemos esa palabra en donde Él nos ofrece su amistad para poder revelarnos, donde no hay interés, no hay ningún tipo de interés. Muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un verdadero amigo, si hablando de lo natural, a veces lo que nos dice un amigo verdadero no necesariamente me gusta. Y hay personas que se enojan porque quizá mi amistad me obliga a decirle algunas cosas por su bien. Y a veces a las personas no les gusta. Pero la verdadera amistad habla de la verdad, desea que vivamos en total libertad, desea
desea que conozcamos la libertad. Entonces, muchas veces la palabra nos confronta, la palabra no siempre nos gusta, porque esa amistad verdadera lo que quiere es llevarnos a la ganancia de nuestra alma y no a la perdición. Muchas personas quieren estar solo donde les hablen lo que quieren oír y no lo que necesitan oír. A veces no necesariamente lo que necesitamos es lo que queremos para nuestro propio bien. Entonces, tenemos que tener eso muy presente, ¿verdad? El verdadero amigo habla con la verdad, porque si no dijera la verdad y me miente, ya no me amaría como un verdadero amigo, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere, ¿verdad? Que al igual que Él, la relación sea basada en el amor, que seamos como Él desea tener eh, una amistad con nosotros porque nos ama, en donde Él nos da a conocer, no se guarda nada para sí, en donde Él me abre las puertas de su corazón para revelarme, igual me da su misericordia y su perdón, yo igualmente puedo hacerlo con las personas que me rodean. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si el Señor nos ofrece una amistad, queremos muchas veces vivir como siervos, en donde yo hice tal cosa y me merezco tal paga? Cuando nosotros entregamos las cosas por amor y sembramos en la gloria de Dios y en la obra del Señor, tenemos que saber que muchas veces la recompensa no es aquí en la tierra, que nuestra mirada está puesta en otro lugar que es la eternidad, y que si nosotros hacemos lo que el Señor quiere, quizá la recompensa muchas veces la veremos aquí, otras veces no, pero sembramos en el banco celestial, que es el lugar que el Señor nos está preparando a nosotros para la vida eterna y para la verdadera felicidad. Vamos a ver también sobre la fase que habíamos hablado, eh, que está en Mateo, en donde decimos que somos siervos inútiles. Eh, el Señor se refiere a esos términos en los siguientes puntos, o por lo menos quiere darnos a entender una revelación en este sentido, que cuando nosotros servimos, no debemos esperar elogios por hacer las cosas que Dios encomienda. Un siervo no recibe elogios adicionales a los que su amo por su trabajo quiere hacernos. Por eso nosotros tenemos que ser fiel en todas las cosas y en la intimidad y en donde nadie nos ve. Porque si nosotros somos fieles en donde nadie nos ve, el Señor nos va en público a exaltar. La palabra siervo se refiere también a que nosotros como seres humanos tenemos límites. Tenemos límites en nuestras capacidades, logros, talentos y generosidad. Por lo cual, si tenemos límites, si somos, eh, si tenemos esos defectos, si tenemos limitaciones, eso nos va a obligar a tener o a buscar de esa relación profunda para ir en sintonía con el Señor y no creerme que mis capacidades, mis logros están por encima del mismo Dios y de los demás, de las demás personas. El servicio al reino de Dios y a la justicia de Dios es el camino que ha elegido Jesús y que nos ha enseñado, no solo para que nosotros le sirvamos a Él, sino para que le sirvamos a las demás personas. Algunas otras
palabras, ¿verdad? Que el Señor nos habla sobre la amistad y su valor, la encontramos en Juan 15, 12, 17. Dice la palabra, este es mi mandamiento, que se amen los unos a otros como yo los he amado. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos, y ustedes son mis amigos, si cumplen lo que yo les mando. Palabra de Dios. Cuando Él habla, si cumplen lo que yo les mando, no es obligado, sino que es que esa relación con Él salga de lo profundo de nuestro corazón a querernos poner en la misma sintonía por amor, porque eso ya me ha transformado, su palabra y su amistad me ha transformado a mí, es algo que fluye de mí y que no es obligado. Entonces, puedo cumplir de una forma voluntaria sin que sea una obligación o sin que esos mandamientos sean pesados para mí, sino que yo los puedo hacer por amor. Así como Él me ama a mí, Él desea que yo tenga esa relación de amistad y que no me imponga sobre los demás como creyéndome más por ser un siervo. Yo no puedo imponerme cuando llevo la palabra a otra persona como un todo, minimizando a la otra persona, sino que yo tengo que entregar lo que yo tengo, que no me pertenece, como un gran tesoro. Y la palabra dice, ustedes deben dar el servicio, deben dar la palabra. Unos riegan, otros siembran, pero el que hace crecer la palabra en los hermanos es Dios. Entonces, con toda misericordia, yo debo tratar a las demás personas. En Eclesiástico 6:14 se nos habla del amigo fiel y dice, un amigo fiel es una protección segura. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio. Su valor no se mide con dinero. Es algunas de los términos que se refieren a la verdadera amistad. Cuando nosotros llegamos a esa relación profunda con Dios, Él tiene promesas para nosotros. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo con amor a ese hermano. ¿Por qué sucede eso con ese hermano mayor? Porque él no tiene esa identidad de hijo de Dios tan profunda que Él me ofrece y que no me obliga, es en total libertad, porque somos siervos por amor, en obediencia por amor, y que ese amor se proyecte a las demás personas, que no nos sintamos nunca superiores a nadie, sino que podamos bajarnos hacia el hermano para llevar esa palabra de ánimo, esa palabra suave, esa palabra que aplaque la amargura, el enojo, y que encontremos en esa relación con Dios y en esa amistad la sabiduría para poder nosotros también llegar hacia nuestros hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esa palabra de Juan 15:15 en donde Él nos llama amigos y en donde Él quiere esa relación profunda con nosotros. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ese amor que nos lleva a una relación más allá de un siervo, a una relación de amigos, a una relación de amigos donde se entrega todo, se revela todo, se da a conocer todo y no se guarda nada. Señor, gracias por habernos dado todo, gracias por habernos dado la salvación. Danos ese amor, Señor, que nosotros tengamos ese espíritu de servicio hacia las demás personas, que nosotros podamos también entregar las cosas por amor sin esperar nada a cambio.
que así como tú no nos pides, Señor, nada a cambio, nosotros no seamos egoístas, esperando recibir elogios o regalos o premios por nuestro servicio, Señor, que podamos entregarlo por amor, sabiendo, Señor, que es un privilegio, que no es una carga ser un servidor, sino un privilegio servirte a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese amor que va más allá de una relación de amo y siervo, va hacia una relación de padre, de hermano y de amigo. Te damos todo honor y gloria por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de reflexión. Y yo te pido, Señor, una bendición especial a todas las personas que se han conectado, que Dios los continúe bendiciendo y que usted ahonde en esa amistad y le dé la mano al Señor para recibir su amistad. Fue un gusto compartir con ustedes, que Dios los bendiga y hasta la próxima vez. Un fuerte abrazo. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.